Buenas tardes, mis queridos alumnos. Les habla la profesora Tania Bencomo de la Cátedra de Derecho Tributario. Hoy vamos a conversar, jóvenes, sobre el tema número 7 de nuestro programa, que tiene que ver con la eficacia jurídica de las normas jurídicas tributarias. Este tema, jóvenes, versa sobre el principio de la territorialidad, la aplicación extraterritorial de las normas jurídicas tributarias, la figura de la doble o múltiple tributación, los sistemas de sujeción o factores de conexión y finalmente los tratados internacionales. Vamos entonces, jóvenes, a comenzar por el primer punto del tema, que es el referido a la eficacia de las normas tributarias en el espacio. Si yo a ustedes les pregunto, cuando nosotros hacemos referencia a la eficacia de una norma jurídica en el espacio, estamos haciendo referencia a ¿qué? A el dónde se aplica una norma jurídica tributaria. Cuando uno dice cuándo se aplica una norma jurídica, estamos hablando de un ámbito de validez temporal. En este caso estamos hablando de un ámbito de validez espacial, porque la pregunta sería ¿dónde? ¿En qué espacio? ¿En qué ámbito territorial se aplica una norma jurídica? Fíjense lo siguiente, en el caso venezolano, si nosotros revisamos nuestra Constitución, vemos que en el artículo 4 señala: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. El artículo 136 de la misma Constitución señala que el poder público se distribuye entre poder municipal, poder estatal y poder nacional. Entonces, en el caso del ámbito de validez espacial de una norma jurídica tributaria, vamos a tratar de dar respuesta en qué espacio, en qué ámbito territorial tiene validez un instrumento jurídico de carácter tributario, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, y si es posible que un determinado instrumento jurídico de carácter tributario sea aplicado fuera del territorio nacional. Vamos a ubicarnos, jóvenes, en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario. Este artículo 11, el Código Orgánico Tributario, nos va a dar respuesta a la gran pregunta: ¿dónde se graba? Cuando yo les digo a ustedes dónde se graba, o sea, estoy hablando del verbo grabar con B pequeña, B de Valencia. Es decir, ¿dónde puede el ente soberano, sujeto activo de la obligación tributaria, ejercer potestad tributaria de imposición? ¿Dónde puede exigir el pago de manera coactiva del tributo? Entonces vamos a ubicarnos, jóvenes, en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario y vamos a leerlo. Si nosotros revisamos el artículo 11 del Código Orgánico Tributario, ahí tenemos las respuestas al planteamiento de ese dónde se graba. Nos ubicamos en el artículo 11, primera parte de ese artículo 11. Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas. Segunda parte del artículo 11. Las leyes tributarias nacionales podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional. Cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela o posee establecimiento permanente o base fija en el país. Vamos a dejarlo por ahora hasta esta segunda parte. Vamos a tratar de deslindar este asunto con mucho cuidado. El artículo 11 vamos a tratar de segmentarlo en dos partes. Primera parte, las normas tributarias, escuchen bien, las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearla. Aquí, jóvenes, aparece lo que denominamos en la doctrina principio de la territorialidad, que no es otra cosa que las normas tributarias son eficaces jurídicamente en el ámbito espacial donde tiene competencia el órgano que la creó. Por ejemplo, y vamos a entender lo siguiente: nosotros en Venezuela tenemos la Asamblea Nacional, poder legislativo por excelencia, porque ustedes saben que seccionalmente el Ejecutivo, previa autorización por ley habilitante, también puede legislar, pero vámonos con el ejemplo por excelencia, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, poder legislativo por excelencia, puede legislar, puede crear un instrumento jurídico de carácter tributario. ¿Qué me dice la primera parte del artículo 11? Que esa norma tributaria tendrá vigencia en el ámbito espacial donde la Asamblea Nacional tiene
facultades, donde ella tiene competencia. Entonces esas leyes que son creadas por la Asamblea Nacional tendrán vigencia en todo el territorio nacional. En el caso de los estados, ¿cuál es el órgano legislativo por excelencia? Los consejos legislativos. En el caso de los consejos legislativos, por ejemplo, el estado Carabobo, ese consejo legislativo legisla, crea una ley, quiere decir que esa ley de carácter tributario tendrá vigencia en el ámbito espacial del estado Carabobo. No así tendrá eficacia jurídica en el estado Barinas, no así tendrá eficacia jurídica en el estado Trujillo, ni en el estado Mérida, ni en el estado Aragua. Solo tendrá eficacia jurídica en el ámbito espacial del estado Carabobo. ¿Por qué? Porque fue creado por el Consejo Legislativo del estado Carabobo. Jóvenes, en el caso de los municipios, ¿cuál es el órgano legislativo por excelencia? El Consejo Municipal. Ese Consejo Municipal crea la ordenanza. Esa ordenanza va a tener vigencia, eficacia jurídica dentro de los límites geográficos del municipio de que se trate. Si el Consejo Municipal de Valencia ha creado una ordenanza, por ejemplo, sobre industria y comercio, sobre impuestos sobre vehículos, esa ordenanza tendrá vigencia, tendrá aplicabilidad, tendrá eficacia jurídica en el municipio de Valencia. No podrá ser aplicado en el municipio de Naguanagua, no podrá ser aplicado en el municipio de Los Guayos, no podrá ser aplicado en cualquier otro municipio, porque el mismo texto, la misma primera parte del artículo 11 te está diciendo: las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano que fue competente para crearla. Anoten al ladito de su artículo, primera parte, principio de la territorialidad. Vamos, muchachos, a buscar los ejemplos de esas leyes especiales en materia de derecho tributario que se apegan al principio de la territorialidad. Y vamos a revisar entonces, jóvenes, por ejemplo, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Vamos a nosotros a tratar de buscar, a tratar de ver si esta ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones se apega al principio de la territorialidad. Yo me ubico en el artículo 1, artículo 2 y artículo 3 de esta ley y encuentro. Este artículo 1 me señala: las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o por acto entre vivos serán gravadas con el impuesto que se refiere a la presente ley, en los términos y condiciones que en ella se establecen. No me dice nada con respecto al ámbito de validez espacial. Sigo leyendo. Artículo 2. Quedan obligados al impuesto establecido en la presente ley los beneficiarios de herencias y legados que comprenden bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Ya aquí se está asomando principio de la territorialidad. ¿Qué está haciendo? Me está grabando lo que esté ubicado en el territorio nacional. Sigo leyendo ese artículo. Paso al artículo número 3. Se entienden por bienes situados en el territorio nacional las acciones, obligaciones y títulos valores emitidos en Venezuela y los emitidos en el exterior por sociedades constituidas o domiciliadas en el país. Sigo, las acciones, obligaciones y otros títulos valores emitidos fuera de Venezuela por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en el país. Fíjense ustedes que ella está siempre ejerciendo potestad tributaria dentro de los límites territoriales de Venezuela. Siempre esa es la conexión. Sigo, los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. Los derechos personales o de obligación cuya fuente jurídica se hubiera realizado en Venezuela. ¿Qué concluimos nosotros entonces? Que la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos se apega al principio de la territorialidad que está previsto en el artículo 11, primera parte del Código Orgánico Tributario. Otro ejemplo por excelencia de una ley especial en materia de derecho tributario que se apega al principio de la territorialidad, que es la ley del IVA. Si yo reviso la ley del IVA, jóvenes, yo tengo que buscar aquí los artículos que me ubiquen a mí, que me posicionen en el ámbito de validez espacial. Y me dice el artículo 1, se crea un impuesto al valor agregado que grava, muchachos, con B de Valencia. No estamos hablando de grabación, estamos hablando de gravar, de ejercer poder de imposición, de poder exigir de manera coactiva el pago de un tributo. ¿Y quién lo hace? El sujeto activo de la obligación tributaria. Entonces, ¿qué grava? La enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional. Cuando la ley ya me está diciendo y se está limitando y me dice que es aplicable en todo el territorio nacional,
Esta ley se adecúa, se apega al principio de la territorialidad. No me está gravando hechos ocurridos fuera del territorio nacional. Sigo leyendo. Que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, realicen las actividades definidas como hechos imponibles en esta ley. Jóvenes, la ley del IVA se apega al principio de la territorialidad previsto en la primera parte del artículo 11 de nuestro Código Orgánico Tributario. La ley de impuestos sobre cigarrillos y manufacturas de tabaco también es una ley que se apega al principio de la territorialidad. De igual manera, y anótenlo también como un ejemplo, la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas también es una ley que se apega al principio de la territorialidad, porque es una ley que no me va a gravar hechos ocurridos fuera del territorio nacional. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿cómo vamos a entender nosotros, jóvenes, el principio de la territorialidad? En que la norma jurídica tributaria tiene eficacia jurídica, tiene vigencia en el ámbito espacial que está sometido a la potestad del órgano que la creó. Quiere decir que si fue creada por la Asamblea Nacional, ese instrumento jurídico tiene validez y tiene eficacia jurídica en todo el territorio nacional. Si el instrumento jurídico fue creado por el Consejo Legislativo de un determinado estado, tendrá vigencia o validez en el estado de que se trate, sea Carabobo, sea Mérida, sea Trujillo. Tendrá vigencia solo en el ámbito espacial de ese estado de que se trate. Si estamos hablando, jóvenes, de una ordenanza municipal y la ha creado obviamente el Consejo Municipal del municipio de Naguanagua, tendrá, por ejemplo, vigencia solo en el municipio de Naguanagua, no podrá ser aplicado en el municipio Valencia. Jóvenes, eso es principio de territorialidad. La norma es aplicable dentro de ese ámbito espacial. ¿Cuál ámbito espacial? El ámbito espacial donde tiene facultades jurídicas el órgano que la creó. Ok, estamos bien, jóvenes, con la primera parte del artículo 11. Vámonos con la segunda parte de ese artículo 11 del Código Orgánico Tributario. Vamos a leerlo con mucho detenimiento, vamos a verlo, vamos a tratar de comprenderlo porque aquí hay muchas cosas en esta segunda parte del artículo. Vamos a leerlo con mucha calma. Las leyes tributarias nacionales podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela o posea establecimiento permanente o base fija en el país. Hay muchas cosas que entender en esta segunda parte del artículo 11. Quiero decirles que en esta segunda parte del artículo 11 nos vamos a encontrar con lo que en doctrina se denomina aplicación extraterritorial de las normas jurídicas tributarias o también llamado principio de la extraterritorialidad. Repito, primera parte del artículo 11, principio de la territorialidad. Segunda parte del artículo 11, principio de la extraterritorialidad o aplicación extraterritorial de una norma jurídica tributaria. Pregunto, ¿se podrán aplicar de manera extraterritorial todas las normas jurídicas tributarias? No, no se pueden aplicar. ¿Dónde está la respuesta a lo que yo les estoy afirmando? En la segunda parte del artículo 11, que tenemos que tratar de deslindar en detalle lo que está previsto en la segunda parte del artículo 11. Me dice, las leyes tributarias nacionales, o sea, jóvenes, no se puede tratar de leyes tributarias estadales y tampoco podemos hablar de ordenanzas municipales. Solo son leyes tributarias de carácter nacional, que quiere decir instrumentos jurídicos que hayan sido creados por la Asamblea Nacional o en su defecto por el Ejecutivo Nacional, autorizado por una ley habilitante y, bueno, excepcionalmente, saben ustedes, por una constituyente, pero tendrán vigencia en el ámbito nacional. Primer planteamiento, se trata de leyes tributarias nacionales, jamás estadales, jamás municipales. Esas leyes podrán gravar, ¿qué van a grabar? Hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional. Ya ustedes están mirando allí que ese instrumento normativo puede gravar un hecho ocurrido fuera del ámbito nacional, un hecho ocurrido fuera de Venezuela. Esa norma jurídica puede tener eficacia jurídica fuera de nuestro país. Pero ¿cuándo? Tienen que darse ciertos requisitos.
tiene que estar previsto ciertas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que habla el legislador tributario? Me dice, cuando el contribuyente, quiere decir cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria tenga nacionalidad venezolana, ¿sí?, esté residenciado o domiciliado en Venezuela o posea establecimiento permanente o base fija en el país. Ustedes dirán, ay, profesora, tenga nacionalidad venezolana o esté residenciado o domiciliado o posea establecimiento permanente o base fija. Eso, muchachos, que les acabo de mencionar es lo que en doctrina se llama factores de conexión o sistema de sujeción, que no es otra cosa que el lazo, la unión que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Tu sujeto activo consideras que puedes ejercer potestad tributaria de imposición sobre mi sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque yo estoy domiciliado o residenciado en tu territorio. O yo no estoy domiciliado ni residenciado en tu territorio, pero tengo un establecimiento permanente o una base fija en tu país. O no tengo ni base fija ni establecimiento permanente, no soy tu nacional, no estoy residenciado, pero la fuente o la causa de mi enriquecimiento se produce dentro de tu territorio. Entonces tú, ente soberano, tú, sujeto activo de la obligación tributaria, te enlazas conmigo, entiendes que hay una conexión entre ambos y ejerces potestad tributaria de imposición. Ejemplo, puedes grabar mis enriquecimientos, ¿sí? Esos jóvenes, vamos a verlo un poquito más adelante, cómo se denominan esos factores de conexión y cómo se clasifican. Ok, tenemos entonces el principio de la extraterritorialidad. No es otra cosa que la aplicación extraterritorial de una norma jurídica. En el caso venezolano, no todas las normas tributarias tienen la posibilidad de aplicarse extraterritorialmente. Solo pueden aplicarse de manera extraterritorial las leyes tributarias de carácter nacional. Y el ejemplo por excelencia lo tenemos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que acogió el sistema de la renta mundial a partir del año 2001. Ojo con eso. Ahí tenemos el ejemplo por excelencia del principio de la extraterritorialidad en Venezuela, Ley de Impuestos sobre la Renta. Esa es la única ley hasta el momento que puede gravar hechos ocurridos fuera del territorio nacional, siempre y cuando se den ciertas condiciones que ya vamos a leer. Quiero retomar y quiero que ustedes hagan las anotaciones de la segunda parte del artículo 11. Eso, la segunda parte no es otra cosa que el principio de la extraterritorialidad. Vamos a ubicarnos en la parte de cuando dice, cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, eso no tiene mayor problema, esté residenciado o domiciliado en Venezuela. Entonces, cuando considere el legislador tributario que una persona natural o una persona jurídica está domiciliada o residenciada en Venezuela, anoten allí. Eso está previsto, jóvenes, en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario, donde hay 4 numerales que prevén 3 situaciones para las personas naturales y una situación para la persona jurídica. Vamos a leer el artículo 30 y vamos a concatenarlo con la segunda parte del artículo 11. El artículo 30 del Código Orgánico Tributario me va a regular lo que es el domicilio o la residencia para fines tributarios y me señala, artículo 30, se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos tributarios. Primer numeral, las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponde determinar el tributo. ¿Qué pasa con esto? Una persona natural permanece en Venezuela por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días. Se considera entonces que esa persona natural es domiciliada, es residente en Venezuela. En consecuencia, está conectada con el ente soberano, sujeto activo de la relación tributaria, y él puede ejercer potestad tributaria sobre él y le puede, ejemplo, gravar sus enriquecimientos en el caso de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué? Porque está residenciado en suelo venezolano. Por el hecho de haber permanecido más de 183 días, quiere decir 184 días de manera continua o discontinua en Venezuela. Segundo numeral. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país
salvo que en el año calendario permanezcan en otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días y acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese otro país. Persona natural ha decidido establecer su domicilio o residencia en Venezuela, entonces ya se considera que está domiciliada en Venezuela, salvo que esa persona natural permanezca en otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días, pero si nosotros nos ubicamos en el parágrafo segundo de este mismo artículo 30, dice que esa persona que está residenciada en el extranjero tiene que demostrárselo a la Administración Tributaria venezolana mediante una constancia expedida por la autoridad competente del estado en el cual es residente. O sea, tiene que demostrar que estuvo en el que está o que estuvo en ese estado por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días y en consecuencia no es residente venezolano. Tercer planteamiento de una persona natural. Los venezolanos que desempeñan en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los estados, de los municipios, de las entidades funcionalmente descentralizadas y que perciban remuneración de cualquiera de estos entes públicos. Pues bien, una persona natural, un funcionario del estado, está representando a la República, a los estados, a los municipios, está recibiendo remuneración del estado venezolano, se considera, a pesar de que está ejerciendo sus funciones fuera del territorio nacional, se considera entonces que esa persona natural con funciones, ejemplo, diplomáticas, es residente venezolano. En consecuencia, van a ejercer potestad tributaria sobre él, como consecuencia de que se considera que está domiciliado en Venezuela. El cuarto numeral se refiere a las personas jurídicas. Las personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme a la ley. Una persona jurídica que se haya constituido en el país, que haya hecho su acta constitutivo protocolizado en Venezuela, se considera ya per se que es domiciliada en Venezuela. Y el parágrafo primero del mismo artículo 30 señala que cuando las leyes tributarias establezcan disposiciones relativas a la residencia del contribuyente o responsable, se entenderá como tal el domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Tanto de residencia o domicilio a los fines tributarios es como indistinto. Y la última parte del artículo 30 me señala, salvo prueba en contrario, se presume que las personas naturales de nacionalidad venezolana son residentes en territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Por el solo hecho usted es un nacional venezolano, se presume que usted está domiciliado en Venezuela. Jóvenes, entonces vamos a concatenar ese artículo 30 del Código Orgánico Tributario que versa sobre el domicilio de personas naturales y personas jurídicas. Vamos a concatenarlo con la segunda parte del artículo 11. El mismo artículo 11 en su segunda parte me está hablando de otro factor de conexión, que es lo que se denomina el establecimiento permanente o la base fija en el país. Cuando hablamos del establecimiento base fija en el país, ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso no es otra cosa que un lugar fijo de negocios, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Pero para mayor abundamiento vamos a tomar nuestra ley de impuestos sobre la renta y vamos a anotar, jóvenes, al ladito allí del artículo, cuando se habla del establecimiento permanente y la base fija, vamos a anotar el artículo 7 de la ley de impuestos sobre la renta, parágrafo tercero, que ese parágrafo tercero hace alusión a la figura del establecimiento permanente y hace alusión a la figura de la base fija. Cuando habla del establecimiento permanente, está haciendo referencia a un local, un lugar fijo de negocios, cualquier centro de actividad en donde se desarrolle total o parcialmente una actividad, ¿sí? Y cuando me habla que se considera establecimiento permanente a las instalaciones explotadas con carácter de permanencia por un empresario o profesional, o los centros de compras de bienes o de adquisición de servicios, de los bienes inmuebles explotados de arrendamiento o por cualquier título. Ahora, cuando se refiere a la base fija, hace más referencia a la persona natural, al profesional independiente, y les voy a leer, señala, tendrán el tratamiento de establecimiento permanente las bases fijas en el país de personas naturales residentes en el extranjero a través de las cuales se presten servicios personales independientes. Constituye, escuchen bien, constituye base fija cualquier lugar en el que se presten servicios personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo, pedagógico, entre otros, y las profesiones independientes. Entonces, puntualizando un poquito,
La segunda parte de ese artículo 11 tiene previsto el principio de la extraterritorialidad. Cuando hablamos del principio de la extraterritorialidad, tenemos que tener en cuenta, y ojo con eso, para que él aplique, solo se trata de leyes de carácter nacional, no así de una ley de carácter estatal, no así de una ley de carácter municipal. Tiene que tratarse, jóvenes, de un contribuyente que tenga nacionalidad venezolana o que esté residenciado o domiciliado en Venezuela. ¿Cuándo considero que estás domiciliado o residenciado en Venezuela? Tengo que ubicarme en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario y leer los 4 supuestos normativos que allí están previstos. También dice el artículo que posea establecimiento permanente o base fija. ¿Qué es eso de establecimiento permanente o base fija? Vamos a ubicarnos, jóvenes, en el artículo 7, parágrafo 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos ayuda a aclarar el concepto de establecimiento permanente y base fija. Que la base fija está destinada más directamente a la persona natural, al profesional independiente. Vamos ahora, jóvenes, así como yo les dije, en cuanto al principio de la territorialidad, ciertos ejemplos que les dije que la ley de sucesiones y donaciones se apega al principio de la territorialidad, que la ley del IVA se apega al principio de la territorialidad, así como la ley de cigarrillos y tabaco, así como la ley de especies alcohólicas y entre otras muchas más. Pero vamos a buscar, jóvenes, cuál es el ejemplo por excelencia de una ley tributaria especial que se apegue al principio de la extraterritorialidad o que tenga aplicación extraterritorial. ¿Cuál es esa ley? Jóvenes, que no se nos olvide jamás, es la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque la Ley de Impuestos sobre la Renta se apega, acoge el principio de la renta mundial. Ella se apega al principio de la renta mundial y al principio de la extraterritorialidad. Eso que yo estoy diciendo, ¿será cierto? Yo, para poder corroborar lo que está diciendo la profesora, si es verdad que la Ley de Impuestos sobre la Renta se apega al principio de la extraterritorialidad, lo que tengo que hacer es ubicarme en mi ley y buscar el ámbito de validez espacial, donde tiene eficacia jurídica esa norma, esa ley, y me ubico entonces, jóvenes, en el artículo 1 y oído con esto. El artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta señala especialmente y específicamente, expresamente, los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos según las normas establecidas en esta ley, salvo disposición en contrario de la presente ley. Primer supuesto: toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. Jóvenes, aquí está un factor de conexión: residente o domiciliada. Está hablando entonces de ¿qué? Del domicilio. Si usted está domiciliado en Venezuela, usted está obligado a pagar impuestos sobre la renta, ¿sí? Sea que la causa o la fuente de sus ingresos esté situada dentro del país o fuera de él, pero usted está residenciado acá. Y como usted está residenciado en mi territorio, usted pues va a ser grabado por la Ley de Impuestos sobre la Renta. Segundo planteamiento: las personas naturales o jurídicas no residentes, no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, estarán sujetas al impuesto establecido en esta ley, siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa? No vivo en Venezuela, no tengo un establecimiento permanente ni una base fija en Venezuela, pero la fuente o la causa de mi enriquecimiento se está generando dentro del territorio nacional. En consecuencia, el Estado venezolano va a gravar mi enriquecimiento. Tercer supuesto previsto en la Ley de Impuestos sobre la Renta: las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero, fíjense, no viven en Venezuela, que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. Este artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta deja ver que este instrumento normativo se apega al principio de la extraterritorialidad, es decir, que se aplica de manera extraterritorial, es decir, que este instrumento normativo va a gravar los hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional cuando se dan estos tres supuestos que nosotros acabamos de leer. ¿Por qué? Hay ciertos factores de conexión: domicilio, residencia, la fuente, la causa de los enriquecimientos, el establecimiento permanente o la base fija.
Puntualizo para ir cerrando ya, jóvenes, con el principio de la territorialidad y principio de la extraterritorialidad. Artículo 11, primera parte, principio de la territorialidad. Artículo 11, segunda parte, principio de la extraterritorialidad. Ejemplo por excelencia, la ley de impuestos sobre la renta. Es la única ley hasta ahora en Venezuela que puede gravar hechos ocurridos fuera del territorio nacional. Ella cogió el principio de la renta mundial. Entonces, debemos estar claros con eso. No podemos nosotros decir que otra ley distinta a esta se apega al principio de la extraterritorialidad. La ley de impuestos sobre la renta por excelencia es el ejemplo que nosotros vamos a utilizar. Si yo les pregunto a ustedes en un examen, ¿podrá una ley tributaria gravar hechos ocurridos fuera del territorio nacional? Ustedes me van a decir sí, pero solo podrán hacerlo las leyes tributarias de carácter nacional. ¿Cuándo? Cuando ese contribuyente tenga nacionalidad venezolana, o cuando ese contribuyente esté residenciado o domiciliado en Venezuela, o cuando ese contribuyente tenga un establecimiento permanente o una base fija en el país. Y el ejemplo por excelencia es la ley de impuestos sobre la renta, según lo preceptuado en el artículo 1 en sus 3 supuestos. Con esto, jóvenes, nosotros terminamos lo que es el principio de la territorialidad y el principio de la extraterritorialidad. El programa entonces ahora nos ubica en una figura jurídica que es de interés para la cátedra, que es la figura de la doble o la múltiple tributación. Y nos ubicamos desde el punto de vista normativo en la última parte del artículo 11 del Código Orgánico Tributario, que señala: la ley procurará evitar los efectos de la doble tributación internacional. ¿Qué es eso de doble tributación o múltiple tributación? Cuando nosotros hablamos de la doble o múltiple tributación, estamos hablando, jóvenes, del solapamiento que se da entre los sistemas tributarios. Quiere decir que nosotros podemos estar frente, como sujeto pasivo, frente a dos o más entes soberanos, frente a dos o más sujetos activos, y que cada cual está considerando que es legítimo y que es justificado que ejerza potestad tributaria sobre un mismo sujeto pasivo, sobre análogo concepto y sobre un mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se están solapando los sistemas tributarios de un país con otro país, cuando estamos hablando, jóvenes, de la doble o múltiple tributación a nivel internacional, porque también existe la doble o múltiple tributación a nivel interno. No crean ustedes que eso nada más existe a nivel internacional. Lo que pasa es que la más escuchada o a nivel de doctrina se desarrolla más la doble o múltiple tributación a nivel internacional, y el mismo Código Orgánico Tributario hace alusión a ello cuando señala: la ley procurará evitar los efectos de la doble tributación internacional. Y cuando habla de la ley procurará evitar los efectos de la doble tributación internacional, ¿de qué está hablando? Está hablando, jóvenes, de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos que celebra, por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? Para tratar de armonizar criterios entre entes soberanos y no solaparse entre los sistemas tributarios. Porque, por ejemplo, por lo menos Venezuela puede tener su concepción de renta bruta y renta neta, y Colombia puede tener su concepción sobre renta bruta y renta neta. Y entonces se encuentran frente a un sujeto pasivo y cada quien quiere ejercer potestad tributaria. ¿Quién es el perjudicado? Ese sujeto pasivo de la obligación tributaria. Pero se celebran esos instrumentos jurídicos llamados tratados internacionales para tratar de mitigar los efectos de la doble o la múltiple tributación internacional. Y es propio y obedece al contexto, porque la rama del derecho tributario es muy dinámica. A nivel internacional hay mucho tránsito de mercancía, la globalización, el dinamismo económico. Y cada sistema tributario es diseñado por cada ente soberano, y no todos lo van a diseñar de manera análoga. Cada uno va definiendo, por eso tienen que tratar de llegar a un consenso de acuerdo a través de los tratados internacionales. Entonces, puntualizando un poquito para que no se olviden. Sin embargo, este tema ustedes lo pueden ahondar un poquito con el libro o con el autor Ronald Evans, que es muy bien explícito en la parte de la doble o la múltiple tributación, también con el autor Moya Millán, también con el autor Belisario Villegas. No obstante, palabras más, palabras menos, en bastante ya no les puedo decir que cuando hablamos de doble o múltiple tributación estamos hablando de un solapamiento que se da entre sistemas tributarios, y que tienen que darse ciertos requisitos de manera concomitante para que pueda considerarse que existe la doble o la múltiple tributación. Primero, jóvenes, tiene que existir una diversidad de sujetos activos. Tienen que existir dos o más entes soberanos tratando o ejerciendo potestad tributaria sobre un sujeto pasivo.
en un mismo periodo de tiempo y por análogo concepto. Entonces estamos hablando, jóvenes, de 4 requisitos que se dan de manera concomitante para que podamos hablar de doble o múltiple tributación. ¿Cuáles son los requisitos? Diversidad de sujeto activo, identidad de sujeto grabado o identidad de sujeto pasivo, identidad de hecho generador o de hecho imponible sí, hecho imponible, y la identidad temporal. Tienen que darse esos 4 requisitos de manera concomitante: diversidad de sujeto activo, identidad de sujeto pasivo, identidad de hecho imponible o de hecho generador y la identidad temporal, que sea en un mismo periodo de tiempo. Porque si no se da en ese mismo periodo de tiempo, no estamos hablando de doble o múltiple tributación. ¿Cuál es el instrumento jurídico por excelencia que puede mitigar los efectos de esa figura jurídica que tanto afecta esas relaciones tributarias y económicas que se establecen a nivel internacional? Los tratados internacionales. Es más, los invito a investigar en la página del CENIAC todo ese cúmulo de tratados internacionales que hasta la fecha ha celebrado la República Bolivariana de Venezuela con diversos países para poder mitigar los efectos de la doble tributación de la doble o múltiple tributación internacional. Ha celebrado muchos tratados internacionales, por lo menos en materia de impuestos sobre la renta, en materia de tránsito marítimo, de transporte marítimo, transporte aéreo. Son muchos, un abanico muy abierto, jóvenes, de tratados internacionales celebrados por la República Bolivariana de Venezuela. Tanto es así que fíjense ustedes, si nosotros revisamos nuestro artículo 2 del Código Orgánico Tributario, nosotros encontramos que los tratados internacionales son fuente de derecho tributario. Ellas se ubican por debajo de la Constitución. Si nosotros específicamente miramos la pirámide jurídica de Kelsen, nosotros nos ubicamos en las fuentes del derecho tributario y tenemos los tratados internacionales. Es más, se los leo. Artículo 2. Constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales. Segundo numeral. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República. Y nosotros válidamente podemos ubicar los tratados para mitigar, para evitar los efectos de la doble o múltiple tributación internacional. No quiero decir con esto que no exista doble o múltiple tributación a nivel interno. Sí existe doble o múltiple tributación a nivel interno. Quizás ahora, actualmente, en este año 2021, se empiecen a mitigar los efectos de esta figura, porque se han celebrado acuerdos de armonización entre los municipios, tratando de establecer análogos conceptos, porque antes se solapaban mucho los sistemas a nivel municipal, pero a nivel jurisprudencial siempre se tomaba como factor de conexión determinante para saber quién ejercía la potestad tributaria. Se tomaba el factor de conexión del establecimiento permanente. Pero quiero decir entonces que existe la doble tributación, doble o múltiple tributación a nivel internacional, y existe la doble o múltiple tributación a nivel interno. ¿Ok? Entonces estamos claros con eso. Sabemos que es un solapamiento de sistemas tributarios que se dan cuando cada ente soberano considera que es legítimo, considera que es adecuado ejercer su potestad tributaria, porque considera que él tiene el poder para hacerlo en virtud de los factores de conexión que él ha seleccionado como ente dotado de potestad tributaria. Bien, el otro punto del programa son los sistemas de sujeción, de los que hace rato les estaba conversando en el artículo 11. Lo que pasa es que en doctrina se les denomina sistemas de sujeción, factores de conexión, factores de conexión, sistemas de sujeción, y son criterios que vinculan tanto al sujeto activo con el sujeto pasivo. Les voy a leer un concepto bien interesante del autor Ronald Evans, del libro de ese autor del año 1999, y él señala, imagínense ustedes que él los denomina criterios de vinculación tributaria, y dice: son aquellos que determinan la relación jurídica entre un ente estatal soberano y un sujeto pasivo que da origen al nacimiento de un derecho de imposición. Esto es la relación jurídico-tributaria que nace
entre el detentador de la potestad tributaria y el sujeto pasivo de dicha obligación. Jóvenes, palabras más, palabras menos, el factor de conexión, el sistema de sujeción o el criterio de vinculación, así también llamado por la doctrina, no es otra cosa que ese criterio que ha sido seleccionado por el ente dotado de potestad tributaria para que en virtud del mismo entienda que hay una relación jurídica entre ente soberano y sujeto pasivo de la relación tributaria. En el caso venezolano, ustedes miraron en el artículo 11 esos factores de conexión: la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el establecimiento permanente, la base fija. Y en el caso del impuesto sobre la renta, ahí está otro factor de conexión, que es la fuente o la causa del enriquecimiento. Son factores que determinan la vinculación entre el ente soberano y el sujeto pasivo. Ese concepto, palabras más, palabras menos, no es otra cosa que ese criterio de naturaleza política, social, jurídica, que ha sido seleccionado por el ente soberano y que en virtud de él considera que entre usted, sujeto pasivo, y yo, sujeto activo, existe una vinculación y en virtud de ello yo voy a ejercer sobre usted potestad tributaria de imposición. Les voy a leer un concepto del autor Juan Cristóbal Carmona, que él señala que el factor de conexión se entiende como el criterio de naturaleza política, social o económica seleccionado por el ente dotado de poder tributario, en virtud del cual aquel más allá del mero ejercicio de la soberanía de la que está investido, al ejercerla, considera justificado y legítimo el nacimiento de una relación jurídica tributaria entre él y el sujeto pasivo. Palabras más, palabras menos, es ese elemento que me permite a mí conectarme, sujeto activo, sujeto pasivo, me conectas y hay una vinculación y nace el derecho de ejercer potestad tributaria sobre ti, nace la obligación tributaria. Jóvenes, estos sistemas de sujeción o factores de conexión se clasifican y la doctrina los clasifica desde el punto de vista de sistemas de sujeción de carácter personal y sistemas de sujeción de carácter económica. Son los mismos que hemos venido hablando desde la segunda parte del artículo 11 del Código Orgánico Tributario. Lo que pasa es que ahora los vamos a posicionar. Los sistemas de sujeción de carácter personal son la nacionalidad, el domicilio o residencia, que en el caso de Venezuela, aún el Estado venezolano no persigue a sus nacionales, sino que en virtud del domicilio o residencia va a gravar a ese sujeto pasivo. Entonces, tenemos sistema de sujeción de carácter personal, según la doctrina, la nacionalidad. Segundo, el domicilio de la residencia, que cuando se considera domiciliado o residenciado en Venezuela un sujeto pasivo o una persona natural o jurídica, tenemos que buscar respuesta en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario. El sistema de sujeción de carácter económico, tenemos la sede de los negocios. En esa sede de los negocios abro mi llavecita y coloco establecimiento permanente, base fija. ¿Quién me da respuesta? Artículo 7, parágrafo 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Otro factor de conexión de carácter económico, la fuente, la causa de los enriquecimientos. La doctrina habla de la fuente pagadora y la fuente productora de los enriquecimientos. Es con eso, muchachos, más o menos nosotros estamos terminando el tema, porque puntualizando un poquito, fíjense, sistemas de sujeción, factores de conexión, ¿cómo se clasifica? De carácter personal, nacionalidad es uno, residencia o domicilio es el otro. Los de carácter económico, la sede de los negocios, que sería el establecimiento permanente y la base fija. Y lo otro sería la fuente o la causa del enriquecimiento. En ese caso se habla de la fuente productora del enriquecimiento o de la fuente pagadora del enriquecimiento. Esos son, muchachos, los sistemas de sujeción previstos en el sistema jurídico tributario venezolano. Puntualizando y ya cerrando ya este tema número 7, que es el ámbito de validez espacial. Si ustedes quieren ahondar en detalles, yo tengo un artículo publicado en la revista Facultad de Ciencias Económicas, Investigación y Reflexión de la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia, del año 2013, volumen
11, número 2. En esa revista ustedes me pueden buscar por mi nombre y está allí desarrollado el tema validez espacial de las normas jurídicas, una mirada a la legislación tributaria venezolana. Repito, revista de la Universidad Militar Nueva Granada del año 2013, con mi nombre, que soy la autora del artículo titulado Validez espacial de las normas jurídicas, una mirada a la legislación tributaria venezolana. Pueden encontrar más detalles de esta temática. Con estos jóvenes nosotros terminamos el tema número 7, referido al ámbito de validez espacial de las normas jurídicas tributarias. Para mí fue un gusto, para mí fue un placer conversarles sobre dicho tema y gracias por su atención.